Ayer salió el exconvicto guerrillero mentiroso, enfermo mental, psicópata, manipulador, de nuevo en televisión nacional tratando de engañar bobos, diciendo que la actual crisis de salud y medicamentos no es culpa de él, sino que es culpa de Uribe, de Duque, de los extraterrestres, de las empresas privadas, de los 200 años anteriores, etcétera. La misma retaíla y babosadas de siempre. Pero otra manera sencilla para darse cuenta que todo lo que está pasando hoy con la muerte de personas, con la no entrega de medicamentos y no atención en salud en Colombia es solo, única y exclusivamente culpa de Gustavo Petro Urrego, es ver todas las entidades del Estado que él llegó a manejar. Toda empresa o dineros públicos que llegó a administrar el grupo delincuencial del gobierno Petro ha tenido el mismo desenlace que con la salud. Llegaron a administrarla, desaparecieron el dinero, no le inyectaron más dinero, es decir, quebraron la empresa y luego pretenden echarle la culpa a un tercero que nada tiene que ver con la administración de sus recursos. Veamos los diferentes ejemplos. Ecopetrol, mismo modus operandi que con la salud. Una empresa que antes de Petro era próspera y generaba dividendos para los colombianos, llegó a administrarla a Petro y simplemente la quebraron en menos de 2 años, desaparecieron los recursos, no le invirtieron más plata porque dejaron de explorar y explotar petróleo, gas y carbón y simplemente culpan a terceros que nada tienen que ver con el problema. Y al final las consecuencias las terminamos pagando todos los colombianos, el pobre, el pueblo, los de a pie. En gobiernos anteriores pagábamos 8.900 pesos por un galón de gasolina. Hoy con Petro se está pagando a más de 18.000. Igualmente el gas se pagaba 3 veces más barato de lo que se paga hoy con Petro. Y la excusa y justificación es la misma que dice con el sistema de salud. Con la gasolina llegó a decir que él no tenía por qué subsidiar a los ricos que montaban en Toyota y que por eso él le subía la gasolina y simplemente la plata se desaparece. Igual dice hoy con la salud que él no tiene por qué pagarle a las EPS, que porque supuestamente las EPS son privadas, cuando él ya intervino casi todas las EPS del país. Pero esa es la narrativa que maneja, decirle a usted que las EPS se están llenando de dinero con la plata de la salud y que eso son gente privada, cuando quien las administra es él. Pero hacerle creer a usted como colombiano de a pie que esos beneficios, subsidios o plata que a usted ya no le está llegando es porque simplemente se está afectando a los más ricos y multimillonarios, es parte de la estrategia para que usted se quede callado como un pendejo y no diga nada. Otro gran ejemplo, ICETEX, mismo modus operandi. Lo quiebran, no dan la plata, desaparecen los recursos y culpan a terceros. Llegó a administrar esos recursos, ya no le da el subsidio que antes tenían los jóvenes en la tasa de interés, dice que no se los va a dar porque es culpa de las universidades privadas y que quienes estudian en una universidad son ricos y que él como Estado no tiene por qué estar subsidiando gente. Exactamente igual. Otro gran ejemplo con el mismo modus operandi que el de la salud. La plata, los recursos para subsidiar los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Exactamente el mismo libreto. Llegaron a administrar los recursos, los desaparecieron, no le dan la plata a la gente y culpan a un tercero. Exactamente igual. Llegaron a administrar los recursos, los desaparecieron, ahora dicen que no hay plata y que no tienen por qué subsidiar los servicios públicos, la luz, el agua y el gas de los estratos 1, 2 y 3. Y que simplemente la culpa es de las empresas privadas, que porque ellos son los que se enriquecen cuando el gobierno le paga el subsidio al estrato 1, 2 y 3. Mismo libreto, mismo modus operandi. Y así hágalo con todos los recursos que llegó a manejar Petro y se va a dar cuenta que es exactamente igual. Llegan a administrar, desaparecen los recursos, quiebran el sistema y le echan la culpa a un tercero argumentando que no pagan más porque quien se enriquece o se beneficia de ese dinero son los ricos, los capitalistas, los 4.000 más ricos y todas esas bobadas que él dice. Porque al final el gran problema que tenemos hoy en Colombia es que nos gobierna
un psicópata enfermo mental, un tipo que tiene la cabeza llena de ideologías de guerrilla y que toda la vida soñó con ser millonario sin trabajar un solo día de su vida. El problema es que Petro piensa que el dinero del Estado es propiedad de él. Él cree que por ser presidente, la plata que llega al Estado, que se tiene que administrar para los diferentes programas sociales y de funcionamiento del Estado, es de él, y que él no tiene por qué dar esa plata que él presume en su cabeza y tiene metido en su cabeza que es de él para beneficiar a otros, porque es su plata. El tipo piensa que cuando le da a usted una migaja de la plata del Estado, usted tiene que arrodillarse y besarle los pies porque él está compartiendo plata que es propiedad de él. Y cuando él sale a decirle que no, que es que él no tiene por qué pagar a empresas privadas para que funcionen cosas del Estado y dice que lo hace porque la plata es del pueblo, es porque en su cabeza tiene metido en su mentalidad de guerrillero subversivo que el pueblo para él son simplemente los delincuentes. Para Petro, el pueblo es aquel que roba, aquel que mata, aquel que viola, aquel que secuestra, aquel que asesina, aquel que hace sicariato. Ese es el pueblo para Petro. Y si se da cuenta, a ellos son los que le da y le reparte un poco de la plata del Estado que hoy gana. Pero si usted no es asesino, no es matón, no es violador, no es guerrillero, no es narcotraficante, no es criminal, usted no hace parte de ese pueblo y usted no merece tener parte del dinero del Estado que usted mismo paga con sus impuestos. Esa es la lógica de Petro y ese es el gran problema que tenemos hoy en Colombia. Llegó a gobernarnos una banda criminal organizada que quebró todas las entidades del Estado, que está desapareciendo toda la plata de las entidades del Estado y que en su cinismo culpa a terceros que nada tienen que ver de los robos, corrupción y delitos que ocurren en su gobierno. Así que sí, en conclusión, la culpa de las muertes, del desfinanciamiento del sistema de salud, del no entregar medicamentos, son única y exclusivamente de Gustavo Petro Urrego. Y eso no tiene discusión. Para evitar problemas con la fiscalía de bolsillo, todo lo dicho en este video está en términos de la hipótesis y lo presunto.